Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, soy María Gabriela García Ortega de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte y les doy la bienvenida al seminario del IMT. En esta ocasión, el tema que presentaré es el de transferencia de carga del autotransporte al ferrocarril. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que se observan entre los integrantes de las cadenas de suministro? Se trata justamente de un trabajo en donde uno de los propósitos fue recabar información que nos permitiera pues elaborar una especie de diagnóstico centrado en la identificación de desafíos y de oportunidades que aprecian diferentes participantes de las cadenas de suministro para poder llevar carga de la carretera al ferrocarril y que explica justamente, por un lado, por qué ese desbalance que existe entre estos dos modos de transporte no ha podido modificarse con el tiempo y por otro lado nos ha permitido identificar dónde hay oportunidades para transferir carga del autotransporte al ferrocarril. Me permití organizar esta presentación tomando algunos datos de otros trabajos y para empezar, pues de lo que quiero hablar justamente es de lo que da pie a la presentación o al trabajo que realizamos y que hoy presentamos parte de los resultados en este foro, ¿no? Pues sabemos que en nuestro país predomina desde hace muchos años, particularmente en la distribución de la carga al interior del territorio nacional, un transporte muy desbalanceado, como vemos en la gráfica. La mayor parte de las toneladas kilómetro movilizadas corren a cargo del autotransporte, 75%, y solo una cuarta parte están en manos del ferrocarril. Este desequilibrio no solo se expresa en los números en términos de volumen o toneladas kilómetro movilizadas, sino en una serie de externalidades que están asociadas principalmente al autotransporte y que son causa de agudos efectos socioambientales, pero también de problemas que ya afectan al propio transporte carretero y que van además en sentido contrario a lo que sería lo que se concibe como un sistema sostenible de transporte, concepto que además implica dos responsabilidades muy importantes que están también asociadas entre sí. Me refiero concretamente a la responsabilidad que todos tenemos ante el cambio climático y la responsabilidad que tenemos ante las generaciones futuras. El reparto modal, pues, es un concepto que expresa justamente la medida en que cada modo de transporte participa en el movimiento de carga de una región o de todo un país. Es, por tanto, pues, un indicador de de lo que está ocurriendo en materia de transporte, pero también un indicador que nos permite adelantar, pronosticar qué pasará a futuro con el sistema de transporte que existe en un momento determinado y, por tanto, se convierte en un elemento importante para llevar a cabo la planificación o la planeación de una movilidad sostenible. En el caso de nuestro país, como vemos en la gráfica, aunque me voy a remontar a un poco más atrás, eh, a mediados de los años de la segunda mitad del siglo pasado, el ferrocarril en México fue cediendo carga al autotransporte. Así llegamos a los años 80, en donde la participación del ferrocarril ya era muy baja y los niveles de eficiencia también lo eran. Y entonces estaba en el centro del debate nacional qué se hacía con el transporte ferroviario. Bueno, pues llegamos a mediados de los años 90 y como decisión de política económica se determinó que pues debía darse en concesión al capital privado bajo el argumento de que con esto se elevarían los niveles de eficiencia y aumentaría la participación del ferrocarril. A 25 años de ese suceso, lo que vemos es que, por supuesto, la inversión hecha por los concesionarios ha sido alta, la eficiencia del ferrocarril sin duda ha aumentado, pero en términos de mayor participación, pues el ferrocarril mantiene, como ustedes ven en la gráfica, un nivel de participación, pues que no es de ninguna manera alto, ¿no? 18% del volumen de carga
está en manos del ferrocarril y el 82% restante corre a cargo del autotransporte y esto no se ha modificado en los últimos 10 o 12 años. Este modelo de transporte no es privativo de México, de hecho, en la intervención en este seminario el año pasado presentamos algunos resultados de lo que ocurría en el mundo y en la gráfica de la derecha, pues lo que vemos es como entre algunos países de la Unión Europea se presenta un fenómeno similar, ¿no? El ferrocarril se mantiene muy por debajo del volumen de las toneladas kilómetros manejadas por el autotransporte, pero además la participación del ferrocarril no crece y vemos que la del autotransporte sí lo hace. Eso nos llevó entonces, como propósito de investigación, que es de la que les presentaré algunos resultados, pues a identificar información que nos permitiera encontrar algunas acciones para intervenir a favor de transferir carga de la carretera al ferrocarril para construir un modelo de transporte, paulatinamente un modelo de transporte que complemente las ventajas de estos dos, ¿no? Del autotransporte y el ferrocarril, que atienda las necesidades de los usuarios, que obviamente fortalezca las cadenas de suministro y apoye la competitividad nacional. El trabajo lo realizamos a partir de análisis de una serie de datos con los que contamos para medir ese desbalance y ver cómo evolucionaba en el tiempo, pero sobre todo el énfasis lo pusimos en una consulta que llamamos al sector productivo. Hicimos una serie de entrevistas a diversos conjuntos de actores. Hablaré en este caso de lo que nos dijeron los dueños de la carga, los autotransportistas, los integradores logísticos y los ferrocarriles, por supuesto. Antes de entrar en materia, así como ya hablé de los problemas, bueno, del hecho de que existe un desbalance modal entre lo que mueve el ferrocarril y el autotransporte, quiero poner énfasis nada más en que el ferrocarril tiene una serie de ventajas frente al autotransporte. ¿Cuáles son algunas de esas ventajas? Bueno, una de las principales ventajas es su mayor eficiencia energética. En la gráfica ustedes ven la barra roja es el ferrocarril, que las toneladas kilómetro producidas por diésel pues, son 3 o 4 veces superiores a las del autotransporte. Y si vemos en el caso de lo que ocurre con respecto al medio ambiente, pues por un lado el consumo de energía, como ven ustedes en la gráfica, mientras del total de la energía consumida por el sector transporte, el 90% corresponde al autotransporte, el ferrocarril solo consume entre el 1 y el 1,3%. En el cuadro lo que estamos viendo es la cantidad o el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero de uno y otro. En los renglones de abajo está el ferrocarril y el autotransporte y vemos que pues la relación es siempre mucho más alta en contra del autotransporte. Dicho lo anterior, entonces, ¿por qué ante las ventajas que tiene el ferrocarril, las desventajas que tiene, las externalidades que genera el autotransporte, no se ha podido modificar esta situación? Y por eso entonces nos dimos a la tarea de realizar las entrevistas. ¿Y qué buscábamos con estas? Pues identificar o tratar de ver si lográbamos identificar qué factores mantienen esa relación de proporcionalidad entre estos dos modos de transporte, dónde incidir para impulsar una mayor participación del ferrocarril en el movimiento de algunos tipos de carga y desde luego pues recopilar desde la experiencia del día a día de los consultados cuáles eran los principales problemas que enfrentaban, qué acciones instrumentan ellos para mitigar, amortiguar o solventar algunos de esos problemas, cuáles son sus niveles de intención de incrementar en un momento dado el uso del ferrocarril o qué peticiones le harían al sector gubernamental. ¿Qué nos dijeron los usuarios del transporte? Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que cuando hablamos de usuarios del transporte o dueños de la carga, pues son el universo es de una variedad impresionante, no solo por los distintos tipos de productos que cada uno de estos maneja, sino porque también
Los usuarios del transporte pertenecen a momentos distintos de los procesos de producción. Algunos están relacionados con el manejo de materias primas, otros de bienes intermedios o de productos terminados, y obviamente eso implica que cada uno de ellos tiene demandas de transporte o necesidades de transporte distintas. Sin embargo, todos los entrevistados nos dijeron que expresaban interés por mover carga en el ferrocarril. En este caso me estoy refiriendo a quienes aún no la mueven o mueven poca carga. Entonces, manifestaron interés por el ferrocarril. El ferrocarril, de lo que más habla, que tiene por ofrecer, es capacidad para transportar carga. Sin embargo, en el caso de los usuarios, lo que nos dijeron es que, bueno, algunos se descartan por los volúmenes que manejan, pero otros dicen, bueno, pues nosotros quisiéramos ser parte de hacer uso del ferrocarril, pero pertenecemos al mercado doméstico, al mercado interno, y el ferrocarril manifiesta desde hace mucho tiempo principal o mayor interés por los flujos vinculados al comercio exterior. En las gráficas de la derecha, lo que estamos viendo ustedes en pantalla, en barras grises, es la carga movida por el ferrocarril que pertenece al comercio exterior, y la amarilla al comercio interior o doméstico. Y como vemos, sobre todo en la gráfica inferior de la derecha, pues en los últimos años, más o menos de 2015 en adelante, el ferrocarril ha logrado incrementar el volumen de carga que corresponde al mercado exterior. Las causas se las voy a comentar más adelante, pero esto hace que entonces algunos de los usuarios potenciales que pertenecen al mercado doméstico, pues encuentran algunas restricciones para hacer uso del ferrocarril. Otra de las restricciones de las que hablan los usuarios es que el ferrocarril tiene una oferta de servicios reducida para lo que se conoce como servicios interlineales o tráficos interlineales. ¿Cuáles son estos? Pues los servicios en donde interviene dos o más ferrocarriles, es decir, dos o más empresas concesionarias del servicio ferroviario. En una estimación que hicimos aquí en el instituto hace algunos años, datos de 2018, como ustedes pueden ver en la imagen, pues solo menos del 20%, es decir, menos de la quinta parte de la carga movilizada en un año correspondió a esos movimientos interlineales, que implican que la carga cruce de las vías concesionadas a una empresa a las vías concesionadas a otra, y ahí hay algunas restricciones a las que me estaré refiriendo más adelante. Los usuarios los dueños de la carga también hablan de problemas con respecto al ferrocarril. Dicen que en los últimos años han aumentado los tiempos de recorrido, y que en general, y esto no solo lo expresan los usuarios del transporte a través de las entrevistas, que hay lo que ellos llaman una inconsistencia muy frecuente o muy alta del servicio ferroviario. Concretamente se están haciendo alusión a que los tiempos de recorrido que ofrecen no se cumplen, suelen ser por lo regular más altos. También hablan de dos categorías de servicio. En la primera categoría, la de los servicios, el servicio de excelencia, digamos, corresponde a trenes que se llaman unitarios, que van de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces, bueno, pues esos presentan una calidad de servicio alta, pero no todos los usuarios pueden hacer uso de ese tipo de servicios. ¿Qué demandan entonces los dueños de la carga de acuerdo a lo que pudimos recopilar al ferrocarril? Bueno, dicen, si ustedes tienen alta disponibilidad, una alta capacidad, pues lo que nosotros requerimos es que haya disponibilidad suficiente de equipo en el lugar donde lo requerimos, en el tiempo que lo necesitamos, y eso, bueno, no siempre se cumple. ¿Qué otra cosa demandan? Pues que se atiendan los tiempos de recorrido conforme a el servicio que ofrecen, ¿no? El servicio por el que se paga, pero que tiene, dicen los usuarios, un alto incumplimiento en ese caso.
Piden al ferrocarril, los usuarios, que aumente los servicios estos del tráfico interlineal a los que me había referido y que además se establezcan cuotas o tarifas más competitivas, sobre todo para los tramos que implican que la intervención de dos o más ferrocarriles, porque eso hace que los fletes o los costos aumenten y entonces algunos usuarios quedan fuera de ese mercado. Al autotransporte, los dueños de la carga lo que les piden pues es que también haya mayor capacidad en cuanto a el servicio para la primera y la última milla, porque se enfrenta un problema que atraviesa toda la cadena de suministro y que tiene que ver que impacta en toda la cadena de suministro y tiene que ver con la escasez de operadores del autotransporte. A la autoridad, los dueños de la carga lo que le piden, pues es justamente que reglamente el establecimiento de tarifas de interconexión frente a los ferrocarriles. Piden que se fortalezca la institución reguladora que ahora es la ATRAPI, que es la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, pero que no solo emita recomendaciones, sino que tenga alguna intervención más efectiva. Y le piden también a la agencia esta de trenes y transporte público que se apliquen los mecanismos de interconexión, es decir, que se amplíe, como dice la imagen, la capacidad o la cobertura espacio operativa de la red férrea, que no quede circunscrita solo a las vías que corresponden a cada una de las concesiones. Por parte del autotransporte, lo primero que les quisiera decir es que entrevistamos a empresas pequeñas, medianas y grandes, muy grandes, a quienes no entrevistamos fue a los hombres camión. Y partimos de que, bueno, la prevalencia de carga en manos del autotransporte pues ha generado ya, sabemos, una serie de externalidades que ahora además les generan problemas al propio autotransporte, como la congestión, ¿no? El incremento de los tiempos de recorrido y algunas otras como las que ustedes pueden ver en pantalla, pero que también le están causando al país un problema agudo. Me refiero a la necesidad de incrementar las labores de mantenimiento debido a los altos niveles de tránsito y al porcentaje alto de unidades de autotransporte que van sobrecargadas. Esto hace no solo que se tengan que llevar a cabo con más frecuencia labores de mantenimiento, sino que también está habiendo efectos en la reducción de la vida remanente de la infraestructura, justamente al incrementarse, por un lado, los daños a los pavimentos, pero también deterioro a las estructuras. Esto está generando un costo país del que nadie se responsabiliza y al que tiene que hacer frente, obviamente, la nación. Los autotransportistas entrevistados todos mostraron disposición a coordinarse con el ferrocarril y reconocían que de esta manera pues, se amortiguaba el problema que tienen de escasez de operadores y que también les permitía hacer un uso mucho más eficiente de sus unidades al concentrarse en los trayectos cortos, ¿no? De la primera y la última milla. Qué demandan los autotransportistas? Bueno, al ferrocarril le piden que por favor les brinde formación oportuna y que también estandarice los procedimientos y la información que se pide en las terminales ferroviarias, porque todas piden cosas distintas y tienen procedimientos diferentes. A la autoridad le demandan, pues desde luego, seguridad en carreteras, que intervenga ante la toma frecuente de casetas y de tramos carreteros debidos a demandas sociales, que se amplíen los tiempos de atención en aduanas, también que haya una estandarización de los procesos de documentación en terminales ferroviarias y en aduanas. Y los autotransportistas reconocen como parte de su responsabilidad pues trabajar en la formación de operadores, pero bueno, el problema sigue agudizándose. Eh, Aquí yo incluí que una responsabilidad del autotransporte es la atención y el cumplimiento de las condiciones laborales dignas a los operadores. Ellos lo señalan, uno que otro por ahí ambiguamente, pero evidentemente es una necesidad que tiene que atenderse y cumplirse.
Reconoce en los autotransportistas que tienen que modernizar el parque vehicular y le piden a la autoridad que participe en la reglamentación o la regulación de la edad límite de las unidades de autotransporte que entran al servicio de carga, para evitar un problema que ellos enfrentan, que tiene que ver con la depredación de tarifas por parte de quienes tienen las unidades más antiguas. Otro grupo de entrevistados fueron los integradores logísticos, que están compuestos por una gran variedad eh, de tipos diferentes, ¿no? Pueden ser los agentes aduanales o los 3PL, 4PL y muchos más. Nosotros entrevistamos a los que se denominan Intermodal Marketing Company, sus siglas son IMC y se refieren en el ambiente de la logística a ellos como los IMCs. Estos integradores en México tienen pues, ya poco más de 10 años, pero con un crecimiento decidido a lo mejor de los últimos 5 años a la fecha. Son un negocio en crecimiento y están decididos a llevar más carga de la carretera al ferrocarril, principalmente en la modalidad del intermodal, pero no solo. En la consulta bibliográfica que hicimos para hacer el trabajo, un autor, Caritúa, que hace un trabajo para el Banco Mundial, justamente al referirse a estos Intermodal Marketing Company, nos dice que son una parte fundamental de la economía exitosa del ferrocarril en el momento actual y de acuerdo a las entrevistas realizadas, esto es muy claro. ¿Cuál es el papel de estos integradores? Bueno, en su relación con los dueños de la carga, pues los orientan y se han convertido en sus gestores frente al ferrocarril, que tienen una capacidad de interlocución con los ferrocarriles mucho más alta, como que se hablan de tú a tú con los ferrocarriles, cosa que no sucede cuando el usuario va al ferrocarril a solicitar que transporte su carga. Y en el caso de los autotransportistas, pues ha logrado convocarnos a concentrarse justo en los viajes cortos, ¿no? Su conocimiento de mercado nos dio un dato interesante, mientras a nosotros los autotransportistas nos decían, no, hombre, estamos muy interesados en colaborar con el ferrocarril, los integradores logísticos dicen que todavía hay resistencias y que los autotransportistas siguen viendo al ferrocarril como competencia y no como una posibilidad. ¿Qué retos se apuntan los integradores? Bueno, obviamente atender la inconsistencia de la operación de los ferrocarriles, la misma de la que ya habían hablado los dueños de la carga, y a la autoridad le demandan facilitación en el manejo de algunos documentos de carácter administrativo, como lo que ustedes ven en pantalla, y otras peticiones como las que ya han hecho usuarios y autotransportistas y otros de los involucrados. Bueno, pero ¿qué dicen los ferrocarriles, no? Porque por un lado nosotros estamos diciendo pues, que hay que llevar carga del autotransporte al ferrocarril. ¿Qué dicen los ferrocarriles? Bueno, lo primero que nos dicen es que una parte de ellos, no todos, es que la causa de que el volumen de carga no aumente en el caso del ferrocarril es que enfrenta una serie de desventajas frente al autotransporte y enlistan una gran variedad de desventajas. ¿Cuáles son las principales? Bueno, pues que el autotransporte no cumple con el reglamento de pesos y dimensiones, que hay una sobreoferta de autotransporte porque ellos solo necesitan una licencia y una unidad para incorporarse al mercado y que hacen uso de una serie de ilegalidades. Estas desventajas, entonces, dicen los ferrocarriles, conduce a que ellos tengan preferencia por los flujos relacionados con el mercado exterior, pues dicen que las desigualdades que se registran del lado mexicano se compensan con las condiciones en el trayecto por territorio de Estados Unidos, de ahí su interés por los productos de comercio exterior. Es decir, esto es una ventaja de negocio para ellos y la aprovechan.
A juicio de los ferrocarriles, entonces, los interesados en su servicio deberían estar más enfocados en reconocer la capacidad que este transporte ofrece y no solo en las tarifas. Ellos admiten, los ferrocarriles, que están trabajando, y de hecho así lo muestran los números, las estadísticas, que para traer carga están haciendo una serie de inversiones en equipo para aumentar su capacidad. Lo hacen solos o a través de convenios de colaboración o acuerdos de distinto tipo con los famosos IMCs. Por otro lado, también admiten, perdón, que es necesario aumentar la oferta de las rutas ferroviarias, aunque son absolutamente herméticos en hablar de que para esto pues, se necesitan activar los mecanismos de interconexión entre ellos, ¿no? Que la carga pase de las vías de uno a las vías de otro, y ahí tenemos severas complicaciones. Una de esas complicaciones es que ellos no lo dicen, pero así sucede. Los ferrocarriles utilizan la tarifa de interconexión, las elevan mucho para desmotivar justamente los tráficos interlineales. Un trabajo que hizo el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, pues afirma que las tarifas de interconexión de México no son competitivas y que es algo en lo que se tiene que trabajar. ¿Qué necesitan atender los ferrocarriles? Pues sí, lo más importante o una de las cosas más importantes es gestionar de una manera diferente a como se hace hasta ahora, es la discontinuidad operativa de la red causada porque la red nacional férrea se tuvo que fragmentar para otorgar las diferentes concesiones. Esto hace que entonces cada empresa ferroviaria quiera que la carga se mueva mayoritariamente por sus vías, y esto da lugar a que los trayectos sean más largos en tiempo y en distancia, y esto no siempre favorece a los usuarios, a los dueños de la carga. También hace que los costos aumenten o afecta, por ejemplo, a las líneas cortas de ferrocarril que necesariamente tienen que hacer uso de los mecanismos de interconexión para conectarse al sistema ferroviario nacional, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer más allá de lo que los ferrocarriles reconocen? Pues es establecer reglamentos, la autoridad establecer reglamentos en materia de tarifas de interconexión y favorecer el aumento del tráfico lineal, ¿no? Trabajar en esa inconsistencia del servicio que le marcan muchos, y también les recomiendan alcanzar para algunos tipos de carga niveles de servicio que compitan con el autotransporte. ¿Qué solicitan los ferrocarriles a la autoridad gubernamental? Bueno, pues obviamente el cumplimiento, por ejemplo, de la NOM 012 de pesos y dimensiones, ¿no? O le piden a la autoridad que tenga las mismas reglas para ambos modos de transporte, o cosas mucho más específicas, que solicitar que no se cambie con frecuencia el formato o los procedimientos de la carta aporte, por ejemplo. A manera de conclusión, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Bueno, pues que una mayor contribución del ferrocarril es clave para apoyar el crecimiento y la competitividad de la economía del país. De la información recabada de las entrevistas que encontramos, bueno, pues cuáles son algunas de las necesidades y demandas que hacen los dueños de la carga, también cuáles son los problemas y responsabilidades que cada actor, ¿no? Cada parte de la cadena de suministro debe atender, cuáles son las solicitudes también que cada uno hace a la autoridad gubernamental, pero también qué hacen todos para fortalecer la calidad operativa y la fluidez de las cadenas de suministro. Y un punto importante que yo puse aquí hasta abajo en la lámina, que en el que quiero hacer énfasis porque me parece que es importante, la coordinación entre los ferrocarriles y esta figura de los IMCs está aumentando, parece en realidad, la capacidad de transporte y ampliando justo la oferta ferroviaria. Esto entonces sí parece que sí está abriendo posibilidad a la transferencia de carga, esa posibilidad que no veíamos con facilidad. Digo, no, no será lo único, pero es algo que está favoreciendo esa transferencia de carga.
porque estos integradores logísticos, estos INC, parece ser el eslabón que logra organizar a los dueños de la carga y conformar justamente las economías de escala que el ferrocarril demanda. Ya, por último, el restringido uso del ferrocarril, del tráfico interlineal, perdón, además de que disminuye el potencial de la red férrea del país, obliga a no pocas empresas a uso de rutas ferroviarias poco eficientes que no les favorecen, que les restan competitividad y que los dejan frente a una sola posibilidad de transporte, que es el transporte por carretera. Y por último, ya nada más para no alargarme, les diría que también observamos que existe poca conciencia entre los participantes de las cadenas de suministro por trabajar todos justamente como un eslabón de la cadena, ¿no? Es necesario que entiendan que son parte de un mismo negocio. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención y bueno, nosotros seguiremos investigando acerca de las contribuciones y de los problemas del ferrocarril de carga y seguramente del de pasajeros también. Gracias. Instituto Mexicano del Transporte.